estamos en la línea, enlazados vía Zoom, con Javier Zúñiga, economista. Javier, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Javier, yo quería hablar contigo en realidad de dos cosas bien puntuales. Primero, rapidito, uno como introducción. Yo decía que tú en medio de las tormentas eres capaz de mantener la mayor serenidad. Entonces, cuando Javier Zúñiga dice, cuidado, que esta crisis política puede tener efectos muy serios en la economía, entonces hay que preocuparse. Porque si te preocupas tú, entonces tenemos que preocuparnos todos, Javier. Primero eso. O sea, ¿cuál es el impacto que esta interminable crisis política está teniendo sobre la economía, Javier? Mira, Nicolás, antes se decía que la política iba por un lado y la economía iba por otro lado, y se hablaba hasta de cuerdas separadas, y hubo un CADE, recuerdas que decía el nombre del CADE, cuerdas separadas. Eso no existe hoy en día, y cualquier cosa que haga, no, la inestabilidad política genera una incertidumbre económica inmediatamente. Y eso tienen que entenderlo los políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, y en esta oportunidad el Poder Judicial, representado por el Ministerio Público, tienen que entender que cualquier inestabilidad política genera un inmediato inconveniente de incertidumbre económica. Esto quiere decir lo siguiente en español, que si es que yo voy a invertir en el Perú y veo estas vistas de los inconvenientes políticos que tiene Perú, definitivamente no voy a invertir. Voy a un tema micro, me voy a comprar un departamento en un edificio, y en el edificio los accionistas se pelean, no, los accionistas tienen inconvenientes con el gobierno local. Me pregunto yo, ¿tienen inconvenientes con la fuente de financiamiento? Me pregunto yo, ¿comprarías el departamento en ese edificio? De ninguna manera. Por lo tanto, el tema político está íntimamente no ligado al tema económico. Y eso se puede ver en las encuestas que hace el Banco Central, Ipso Apoyo, vinculados al tema de incertidumbre o al tema de cómo estará la economía en 3 meses, en 6 meses, en un año, cómo está el comercio, y casi todos los indicadores estamos en una versión pesimista, es decir, menos de 50 puntos, ocasionado por el tema político. Claro, y además por la falta de un horizonte, ¿no? Porque no tenemos un horizonte. Si supieras, vamos para allá y das confianza en que vas a ir en esa dirección, la gente arriesga, ¿no? ¿Se compra o no se compra tu proyecto? El problema es que no tenemos proyecto, mi querido Javier. Esa es la tragedia. Ahora, en este contexto... Sí, perdón. Yo creo de que en una crisis se generan un conjunto de oportunidades, y la oportunidad podría ser, no, que después de esta crisis el Ejecutivo y el Legislativo se pongan a trabajar de manera conjunta. Yo vengo llamándole al ministro de Economía o diciéndole, señor, usted tiene que preparar un plan de estabilidad económica para la inversión local y extranjera. Similar, si quiere similar, cópieselo de lo que hicieron en 1990. Y de esa manera la inversión va a recibir flexibilidad de pasos administrativos, flexibilidad fiscal, un programa de 10 a 15, 20 años que se lo compre el Ejecutivo y el Legislativo, y de esa manera podemos salir al exterior a vender, no, las oportunidades de inversión. Raimondi decía que estábamos sentados encima de un monte de oro. Claro. Claro, el tema es que hay que enfrentar esta discusión sin prejuicios, ¿no es cierto? Yo llamo la atención, Javier, sobre que pese a los defectos que tuvo esta mala copia que hizo Alberto Fujimori del programa del Movimiento Libertad, finalmente es lo que nos mantiene vivos en términos económicos. O sea, el presupuesto de la República, yo he estado haciendo números, ahora es 7 veces lo que era hace 23 años. 7 veces ha crecido el presupuesto de la República, Javier. Entonces... esto es una muestra de que esto funcionó y que pudo funcionar mucho mejor si se hubieran hecho las correcciones que requería, y si hubiéramos tenido una reforma del Estado, y si tuviéramos un plan de largo plazo para saber en qué vamos a invertir nuestro dinero, y si no hubiera habido corrupción, ¿no es cierto?, como la que nos ha carcomido estas décadas, ¿no?
Pero yo creo que ese es el reto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos a convencer a los inversionistas de que vengan? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es el modelo peruano para el contrato minero, por ejemplo? ¿Cómo va a ser ahora? ¿No? No lo tenemos. Pero, pero por eso hay que preparar un plan de estabilidad económica. Fujimori lo hizo para 10 años, en donde dio un conjunto de facilidades que se denominó estabilidad económica. Por eso que vinieron un conjunto de inversionistas, corrieron de la mano de ese seguro mega, ¿no?, que se utiliza en el Banco Mundial, en donde si hay algún inconveniente de corte político o comercial, ese seguro le devuelve el dinero a los inversionistas. Entonces hay que pensar en algo general de repente al 2030, pero llevar un plan. Y ojo, no solamente al inversionista extranjero, también al local. Ambos no generan un conjunto de recursos que se introducen a la economía, generan empleo, generan ingresos, etcétera, etcétera. Yo creo que el camino es la inversión. Es una magnífica oportunidad para que de esta crisis la señora Presidenta de la República postule, pues, no un plan, no al 2030 que sea aprobado por el Congreso y salir a venderlo al exterior. Pero hay que hacer algo de manera concreta. Pero yo no entiendo, por ejemplo, el tema del presupuesto. Mira, tenemos ¿Qué es un lo que año quería malo, preguntarte, en no? donde, sí, Claro, tenemos un año malo, en donde no vamos a crecer, decrecemos. Si es que estuviéramos en el sector privado, ¿cómo sería el presupuesto? Un presupuesto menor que el del año anterior. Pero aquí es el mundo al revés. Es un presupuesto 12% mayor que el del año anterior y le das más recursos al Congreso. Eso suena no a chiste, ¿no? Porque en una circunstancia en la que vivimos tienes que darle más recursos al sector educación, salud, al tema de previsión social, pobreza y al tema del fenómeno del niño y lógicamente también al tema del Ministerio Interior para la seguridad. ¿Cómo le das más al Congreso? ¿No? Y el mismo ministro de Economía lo ha dicho, ¿no?, que los congresistas en esta oportunidad han pedido, no, todo lo que podían, cuando este instrumento debió haber sido, yo creo que 2, 3, 4, 5% menor que el año pasado, para demostrar que es un Congreso serio, que es un Ejecutivo serio, pero es todo lo contrario. La empresa privada hubiera sido menor. claro, porque además si tú dices, es al revés. claro, siguiendo la lógica de lo que tú dices, es decir, si lo que vas a enfrentar es un año donde las dificultades económicas van a seguir y eso se va a expresar en una reducción de la recaudación, pero a la vez tienes que activar la economía, tienes que enfrentar los efectos del fenómeno del niño y las brechas pendientes en diversos sectores, ¿no es cierto? Y vas a tener que darle atención también a programas sociales porque nos va a pegar la crisis en la situación de los servicios y el empleo. Entonces, hay que ajustar los cinturones. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tienes que eliminar todo lo que es superfluo, todo lo que es prescindible. O sea, yo prohibiría que regalen lapiceritos, USBs, agendas, todas las instituciones públicas. Te aseguro que ahora es un huevo de plata, Javier. Por ejemplo, tienes tremendo, o sea, el Ministerio de Educación, yo no puedo creerlo, dice que tiene como 9.000 trabajadores. En la época de José Antonio Chang no eran ni 2.000. O sea, se ha multiplicado por 4 la empleocracia en el Ministerio de Educación para que está como estamos. Y encima contratas servicios de terceros para consultorías. O sea, cero consultoría, Javier, cero. Para eso tienes funcionarios contratados que deberían hacer ese trabajo. O sea, por ahí no deberías empezar a cortar los viajes, que no son imprescindibles. Te aseguro que empiezas a sumar, te empiezas a sumar y vas de 10, 100, 200, 300, 500 millones. O sea, te vas a sorprender con la cifra que te va a quedar al final. Por eso, si el resultado económico del presente año es negativo, y se ve en el mundo en general, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, donde el nivel del crecimiento del mundo va a ser menor que el del 2023, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo generan un instrumento llamado presupuesto en donde crece 12%? La verdad
que es de locos. Esto debió haber sido por lo menos un presupuesto de menos 5% con respecto al año anterior. Claro. Pero ¿sabes qué? Creo que no les importa. No, lo que único que les importa es no generar o introducir a este instrumento mayor cantidad de recursos si no les importa cómo está la economía. El otro día... Por eso yo creo creo que de esta circunstancia política generada en el Ministerio Público, si la señora presidenta quiere tomar las riendas del liderazgo, puede hacerlo, ¿no? Y de esa manera no preocuparse definitivamente en el tema económico. La economía está haciendo agua. Los resultados no son los adecuados. No lo digo yo, lo dice el presidente del Banco Central, lo dicen casi todos los economistas. No hay economista alguno que diga que estamos bien. Al contrario, se visualiza un mal escenario para el próximo año. Claro, tengo una pregunta final, Javier. Estuvo José Luna, que es un hombre que ha participado en todos estos procesos presupuestales por años, y lo que él decía es que el presupuesto está desfinanciado, la recaudación se ha caído casi el 20%, ¿y qué va a pasar? No van a poder cumplir, decía José Luna. No, o sea que puedes aprobar este presupuesto para llegar a un momento que no vas a tener caja para cumplir tus obligaciones, y ahí van a empezar los problemas. ¿No? Cuando compromisos que estás suscribiendo no los puedas cumplir, ¿eso va a pasar? Pues eso sería gravísimo. Es ¿no? que va a pasar, porque el compromiso es que el próximo año el déficit fiscal debería de ser del 1%. Este año estamos en un nivel de 2.8%. Entonces, con un nivel de 1% vas a cortar el presupuesto definitivamente. Te estás aprobando algo que no vas a cumplir. ¿Por qué? Porque no hay recursos locales vía recaudación y menos la posibilidad de endeudamiento. Un país que está en un proceso recesivo no tiene la posibilidad de salir al mercado internacional a captar recursos. Y la idea no es endeudarse.